Listo, ahora sí vamos a estar. Ya estamos aquí, se ve todo cool, perfecto, muy bien. Creo que chido, ¿no? Bueno, pues bienvenidos a este microcurso de segmentaciones avanzadas, ¿no? Esto lo damos de parte de las actividades de Prosomex, de la Asociación Mexicana de Profesionales de Marketing Digital y Social Media. Podemos empezar que nos sigan en nuestras redes sociales, pueden seguirnos desde nuestra fanpage, desde Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram inclusive, ¿no? Pueden también seguirme a mí en mi Twitter, solamente que no pongo muchas cosas de marketing digital, más bien chismes de cultura y estas cosas, pero bueno, ahí está mi Twitter. Y pueden seguirnos también en el podcast del Buen Community, ¿no? Escúchenos desde Spotify, lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor para todos ustedes, así que pues pueden empezar a seguirnos y a escucharnos. Tenemos muchos episodios muy buenos como consejos para ser community manager. Tenemos también por ahí algo de KPIs también, qué hacer de nuestras marcas en esta contingencia, etcétera. La verdad es que está muy bonito, lo hacemos, insisto, con mucho, mucho, mucho amor y mucho cariño. Así que, pues síganos. Yo no veo que lleguen mis, ¿cómo se llama? Las notificaciones, así que síganos, 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 es parte justamente de lo que hacemos nosotros, y síganos, síganos, síganos. Antes de empezar, obviamente, algunas reglas, ¿no? Su micrófono tiene que estar en mute, la cámara no es necesaria, ¿no? Si quieren pueden apagarla, no pasa nada. Guarda tus preguntas para el final. Al final justamente daremos un poco de espacio para todas las preguntas que ustedes tengan, sin ningún problema. Y sobre todo mucho, mucho, mucho respeto en el foro, ¿ok? Para que, no se trata de saber quién sabe más, ni mucho menos, sino es parte de retroalimentación y de brindarles un poquito de información y brindarles también un poquito de conocimiento, ¿ok? Etiquétenos también, Prosomex, hashtag Prosomex, todo lo que estamos haciendo, ¿no? Etiquétenos y pónganlo en en sus redes sociales, ¿ok? Hola a todos, hola, yo soy Dave y soy Social Media Holic, ¿no? Soy David, pero todos me dicen Dave. La verdad es que no sé la razón, esto sí lo confieso, pero todos me dicen Dave. Hola Dave, hola, 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 hola. Tengo 10 años de experiencia en este medio del social media. He trabajado para 3 de las 10 mejores agencias de publicidad en México. He trabajado también para marcas globales, para pymes, inclusive para marcas a nivel Latinoamérica, ¿no? Y fui estratega de medios para Havas, que Havas es la agencia número 1 de medios, justamente, creo que el año pasado, no sé cuándo. Y ahí aprendí, ¿no? Todo este oficio, ya a un nivel que les voy a enseñar, de los medios. Entonces, escribo en mi blog también. Este está patrocinado por treintaytantos.com.mx, así que síganlo, ¿no? Métanse. Y este sí es un sponsor by treintaytantos.com.mx. Soy defensor de los treintañeros, ¿no? Y tengo que contarles que la comunidad Prosomex me inspira, me súper inspira. Es algo increíble que les voy a contar, ¿no? ¿Qué es Prosomex? Es justamente, somos una comunidad cuyo objetivo es profesionalizar la industria, ¿ok? Somos una asociación sin fines de lucro, justamente lo que significa que todo lo que entra de dinero a nuestra asociación lo reinvertimos con el objetivo justamente de profesionalizar la industria, ¿ok? Hacemos mucho networking, aprendemos mucho juntos y nos abrazamos mucho. Esto es algo que siempre cuento. De las cosas que más me siento orgulloso justamente de la vida es como de haber creado esta comunidad, porque se trata de algo que, sobre todo en este tema de contingencia, la verdad es que se ha vuelto algo increíble para todos, que nos ayudamos principalmente, nos abrazamos muchísimo, ¿no? Como colegas, es algo increíble que no solamente es en la Ciudad de México, sino también es en Monterrey, en Guadalajara, en Cancún. Cancún, por ejemplo, es una comunidad muy, muy, muy sólida y es increíble. También tenemos gente en Tijuana, en Puebla, etcétera, ¿no? Entonces, es algo de verdad súper increíble que no sé cómo se pueda describir, ¿no? Entre todos nos ayudamos, nos apapachamos, tenemos un hashtag Abrazo un Community, ¿no? De verdad, súper increíble. Y bueno, somos más de 500 asociados en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Cancún, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, pues, ahora sí, vamos a empezar con esto, ¿no? El término, vamos a empezar justamente definiendo, el término segmentaciones avanzadas propiamente no existe, o sea, no es algo como de, ay, vamos a hacer segmentaciones avanzadas.
no es algo que exista propiamente, pero sí hay algunas opciones de segmentación que pocos utilizan, ¿no? Y que me he dado cuenta que algunos profesionales no echan mano justamente de estas herramientas que tiene la plataforma, tanto Facebook como Instagram, y que de hecho, por ejemplo, se puede utilizar también en otras plataformas como LinkedIn, inclusive Google, por ejemplo, ¿no? Esta herramienta o estas herramientas cambian la vida de los communities. Tengo un caso de éxito, y digo tengo porque alguna vez capacité a una agencia de Cancún y vimos justamente toda esta parte de segmentaciones avanzadas, entre comillas, ¿no? Y sus campañas no fueron igual, ¿no? O sea, hubo un antes y un después, siempre digo, y de hecho ellas mismas me dijeron, es que hay un antes y un después de esto, y la verdad es que ayuda muchísimo a potencializar los anuncios y es justamente lo que vamos a aprender ahora, ¿ok? Entonces, primero lo primero, aquí hay que definir algo que ya sabemos, porque si estamos en este microcurso, sabemos, ¿no? Que ustedes ya saben segmentar y que ya saben hacer anuncios y que ya tienen callo en esto, ¿no? Pero bueno, primero lo primero, una segmentación básicamente es un clúster, ¿no? Que es un público de usuarios. Y esto ustedes lo saben a la perfección, no tengo que contarles nada. Se agrupa por intereses, por demográficos y por comportamientos, ¿no? Tenemos cualquiera de estos, o intereses, o demográficos, o comportamientos, ¿no? Dentro de este orden no podemos combinarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de lo que podríamos llamar la segmentación básica, ¿no? Es decir, cuando nosotros hacemos nuestros anuncios y creamos nuestra segmentación en la parte del público, hay un error muy común cuando creamos nuestro clúster o cuando creamos nuestro público. Y digo muy común porque han llegado conmigo personas que han tomado cursos de Prosomex y de pronto me dicen, oye, es que no funciona mi anuncio. Y entonces yo les pregunto, ¿pero por qué? ¿No? Vemos su segmentación y entonces lo que sucede es que no están realizando la acotación del público, ¿no? Esto de la acotación lo vamos a ver a continuación, pero es parte de algo que, insisto, propiamente no lo ejercemos en ocasiones y este es uno de los principales errores que cometemos nosotros al momento de crear nuestros anuncios, ¿no? Justamente utilizar las acotaciones nos permitirá llegar a un público mucho más perfilado. Y aquí voy a meterme un poquitín en, o sea, lo que es la plataforma en la actualidad, Facebook e Instagram. Es decir, hace muchos años, y yo vi cómo ha crecido el tema de los anuncios, o la plataforma de los anuncios desde el 2011, 2012, por ejemplo, y sí era como muy necesario a veces acotar mucho o emplear una segmentación muy, muy detallada. Pero la verdad es que en la actualidad el algoritmo es tan potente que inclusive, no es recomendable, pero inclusive podrías hacer campañas con segmentaciones muy, muy abiertas, inclusive a nivel de conversión. Y el algoritmo de verdad es tan potente, ¿no? Esto que se dice que Facebook e Instagram nos escuchan, ¿no? La plataforma y leen nuestras conversaciones en WhatsApp, pues justamente tiene algo que ver, ¿no? O sea, de pronto busca tanto, ¿no? El algoritmo que te pone el anuncio de alguien que inclusive habló ayer, ¿no? De nos vamos a ir a Cancún, por ejemplo, y entonces de pronto les aparecen viajes a Cancún, ¿no? Que quisiéramos todos irnos a Cancún en este momento, pero cuando se acabe todo, pues nos vamos a ir, ¿no? Entonces, digo, esto es una práctica no recomendable en este momento. Digo, se puede hacer, sobre todo cuando son campañas de awareness, por ejemplo, o sea, campañas muy masivas, sí se podría hacer como dejar una segmentación muy abierta, porque lo que se trata es llegar al mayor número de personas, ¿no? Obtener el mayor alcance, pero bueno, si estamos hablando a nivel de campañas de clics, por ejemplo, o ya a nivel del funnel muy cerca de purchase, como a generar leads, por ejemplo, o ventas, entonces sí se requiere hacer acotaciones o justamente lo que vamos a ver, las segmentaciones avanzadas mediante el Custom Audience y el Lookalike. Y bueno, no me voy a detener a hacerlo puntualmente en la plataforma en este momento, pero todos conocemos esto, ¿no? Es decir, crear el público, ¿sí? Y entonces es aquí donde hacemos la magia, ¿no? Es decir, creamos justamente la segmentación detallada, ¿no? E incluir personas que coinciden con, y entonces nosotros podemos hacer algo como esto, ¿no? Algunos justamente podemos hacer algo así, ¿no? Podemos segmentar, si yo quisiera hacer justamente a nivel de anuncios de publicidad para que les aparezcan cursos de Prosomex, ¿no? Por ejemplo. Podríamos poner pequeños empresarios o propietarios del iPhone, ¿no? Correr inclusive, o community management, o Starbucks. Esta es una segmentación muy, muy, muy al aire. Solamente lo que estoy tratando de hacer es ejemplificar lo que a veces yo he visto a nivel profesional y que esto es un error, ¿no? Esto es un error porque
lo que le estamos diciendo a la plataforma es, dame por favor al público de pequeños empresarios y que coincida con propietario de iPhone y que coincida con correr y que coincida con community management y que coincida con Starbucks, ¿no? Es decir, o dame los pequeños empresarios o el propietario del iPhone o correr o community management o Starbucks, ¿no? Es decir, se hace un batidillo, por decirlo de alguna manera, donde el anuncio le va a aparecer a las personas que sean pequeños empresarios, pero que también puede ser que sean propietarios de un iPhone, pero puede ser también que sean corredores, por ejemplo, o puede ser también que sean community manager, ¿no? O community management, o que simplemente que les guste Starbucks. Entonces, como podemos ver, es un público, es un universo muy, muy grande y que realmente le estamos apuntando a 5 segmentaciones, a empresarios, propietarios, correr, community management o Starbucks, ¿no? Se vuelve justamente como un baterillo en este sentido. Y obviamente el primer paso que nosotros tenemos que hacer dentro de la segmentación básica, por llamarla de alguna forma, es utilizar las acotaciones, que es justamente esto, ¿no? Es decir, lo correcto en realidad es realizar acotaciones, ¿no? Acotar el público. ¿Y qué quiere decir esto? ¿No? Cuando nosotros acotamos el público, vamos a poner, por ejemplo, comportamientos, en este caso, ¿no? Como pequeños empresarios, y que también coincidan con el interés de marketing digital, ¿no? De hecho, nosotros podríamos seguir acotando. El problema de seguir acotando es que de pronto este alcance potencial es de 77,000 personas, te puede tirar la aguja, ¿no? Te puede tirar el clúster y puede ser muy, muy, muy pequeño. Entonces, aquí yo siempre recomiendo hacer 3 acotaciones cuando mucho, ¿no? O sea, porque de verdad de pronto se nos cae el público. Podemos jugar con 2 acotaciones muy bien, ¿no? Pero que tengan relación con pequeños empresarios. Es decir, podemos poner pequeños empresarios y quizás podemos poner a personas con comportamientos que tengan una fanpage de restaurantes, por ejemplo. Y como tienen mucho que ver entre pequeños empresarios o esta parte de la fanpage, entonces, pues, tiene que ver esta parte de la primera segmentación de comportamientos y después tendría que coincidir justamente con, no sé, marketing digital o community management o inclusive publicidad por ahí, ¿no? Publicidad por internet. Y de esta manera, justamente lo que le estamos diciendo a la plataforma es, dame por favor mi universo de personas que tengan un comportamiento como pequeños empresarios y que además coincida con marketing digital o con community management. De esta manera, nosotros perfilamos mucho mejor nuestro clúster, nuestro público, para que podamos afilar muchísimo nuestra segmentación, ¿no? Esto, insisto, no me meto a la plataforma porque esto lo sabemos, solamente es un tip, digamos, básico, ¿no? Para que ustedes puedan crear acotaciones o puedan crear públicos mucho mejor perfilados. Seguramente esto ya lo saben, ¿no? Es como parte de lo que hacemos en realidad. Y yo siempre recomiendo, ¿no? Esto, acotar el público es más probable que llegues al target al que estás buscando, ¿no? Yo siempre recomiendo acotar siempre, puede ser a nivel de intereses, por ejemplo, y acotar con demográficos o demográficos y comportamientos o intereses y comportamientos, etcétera, ¿no? Pero siempre traten de utilizar uno y después el otro, ¿no? Hay veces que tenemos un target que sí podemos ocupar los 3 intereses, ¿no? O sea, o intereses o demográficos o comportamientos. Y está bien. O sea, puede ser que tengamos un target de, no sé, 12,000 personas, pero es súper, súper, súper valioso porque esas 12,000 personas son realmente quienes están buscando o quienes podrían buscar mi producto o mi servicio, ¿no? Entonces, siempre háganlo de esta manera. Intereses o demográficos o comportamientos, de ley, ¿no? Tal cual. Este es uno de los principios básicos de la segmentación. Ahora vayamos a conocer las otras herramientas. Y es aquí donde se pone lo bueno. Y es aquí donde vamos a empezar lo pipiris nice, ¿ok? Ok, tenemos 2 elementos y hasta me froto las manos porque aquí se pone lo bueno. O sea, lo primero que vimos es solamente una recomendación, ¿no? Cool, buena onda y seguramente muchos de ustedes lo saben. Está perfecto. Ahora vamos a ver las segmentaciones avanzadas, ¿ok? ¿De qué se trata esto? Son 2 herramientas que nos permite, uh, sí, que nos permite cambiar la vida, ¿no? Y de los clientes para implementar anuncios, ¿no? Y esto
va a ser súper importante cuando nosotros hagamos sobre todo campañas de conversión o campañas de lead. Son súper, súper, súper valiosos estos, de verdad, no tienen una idea, ¿ok? Entonces, aquí tenemos dos conceptos que necesitamos manejar. El primero es público personalizado, ¿ok? El público personalizado, una definición, ¿no? Es que a partir de una muestra de un público determinado, nosotros podemos detallar muy bien nuestra segmentación, o nosotros podemos hacer un clúster justamente de esto, ¿no? Ahora quizás, si no manejan muy bien estos dos elementos, estos dos conceptos, va a quedar más claro conforme vayamos avanzando. Pero básicamente, un público personalizado es, por ejemplo, si nosotros tenemos una base de datos de 10,000 personas, por ejemplo, de nuestros consumidores, entonces esas 10,000 personas es solamente un público personalizado. O, por ejemplo, si nosotros tenemos un clúster de personas que han llegado a nuestro sitio web, por ejemplo, ¿no? Que tenemos visitas de 5,000 personas, entonces esas 5,000 personas que han llegado en un periodo determinado, es decir, un mes, por ejemplo, entonces se convierte en un público personalizado, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros podemos lanzar anuncios únicamente a esta muestra, es decir, a este público determinado, ¿no? Si nosotros tenemos, insisto con esto, una base de datos de 10,000 personas, entonces nosotros podríamos hacer un anuncio específicamente para ellos, como de, no sé, si ya conocen, podemos lanzar una oferta determinada a ellos, ¿no? O esta es parte de la creación de retargeting, por ejemplo, donde nosotros podemos obtener un público personalizado de las personas que han tenido que han abandonado los carritos de compra. Entonces nosotros podemos lanzar un anuncio justamente específico para algo como, oh, no te olvides de comprar tú lo que tengas que comprar. ¿Me explico? Esto es súper, súper importante, insisto, porque es una muestra increíble de a nivel segmentación. Y el otro término, el lookalike, es justamente expandir esta muestra del público personalizado, ¿ok? Del público personalizado nosotros podemos obtenerlo de la página web, de una lista de clientes, de la página de Instagram, inclusive de interacción con un video o de interacción con nuestra página, ¿no? Para contarles una vez lo que hicimos nosotros en una campaña, fue que nosotros lanzamos un tráiler de cine tal cual, que duraba 10 segundos, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, lanzamos este tráiler, ¿no? De 10 segundos pequeñito, y una vez que ya interactuaron y que las personas vieron ese tráiler, entonces lo que hicimos fue creamos un público personal. Digo, fue muy masivo esto, ¿no? Creamos un público personalizado de las personas que interactuaron justamente con ese video y después les lanzamos justamente mediante públicos personalizados, el tráiler ya completo, ¿no? De 40 segundos o no me acuerdo cuánto era. De esta manera justamente podemos jugar mucho a nivel de si ya interactuaron conmigo, entonces lánzales justamente el producto, ¿no? Esta es solamente una idea de cómo se puede utilizar esto. Y justamente el lookalike es la expansión del público personalizado, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos una base, ahorita lo vamos a ver, si tenemos una base de 200 personas, por ejemplo, nos va a dar el lookalike, a veces se va a expandir hasta 1,000,000 de personas con los mismos intereses o intereses en común, es decir, todas las personas que estamos en este webinar tenemos intereses en común y tenemos comportamientos quizás muy, muy, muy parecidos. Entonces, lo que va a hacer la plataforma es expanderme este público personalizado para darme perfiles afines dentro de la plataforma. Entonces, en realidad es súper, 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 súper útil, ¿ok? Lo interesante de aquí, o lo valioso, es que debemos tener una muestra de público personalizado muy, muy buena, ¿ok? Como, pues, ahorita les podemos decir, ¿no? Este es un ejemplo gráfico, es decir, tenemos el público personalizado, ¿no? A nivel médicos, por ejemplo, y si lo hacemos lookalike, lo que va a hacer es de estos 5 perfiles, ¿no? De repente se va a expandir. Y lo que sucede justamente, y ustedes lo saben, ¿no? Por ejemplo, a nivel profesional es muy complicado en realidad llegar a una segmentación adecuada en la plataforma de Facebook e Instagram. Digo, para eso se tienen otras plataformas, quizás como LinkedIn. Sí podemos hacer una segmentación muy, muy detallada a optometristas, por ejemplo, ¿no? De Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Pero en realidad en Facebook es muy complicado a este nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, igual, yo les cuento un caso de éxito, ¿no? Un cliente con nosotros llegó y nos dijo, oye, pues necesitamos vender grúas, ¿no? Grúas hidráulicas para construcción. Entonces, justamente al principio tuvimos problemas porque era un caos, ¿no? O sea, tratar de llegar a una segmentación adecuada no es posible dentro de la plataforma. Y entonces lo que hicimos justamente fue solicitar bases de datos, ¿no? Y dentro de una base de datos que tenía muy robusto, como de 1,000 personas,
que clientes que ya los habían comprado. Entonces lo que hicimos fue un público personalizado, lo expandimos a Lookalike y a partir de ese momento las campañas volaron, ¿no? Porque, insisto, era como a nivel de ingenieros, a nivel de construcción, y entonces lo que hace la plataforma es buscar los perfiles afines y les muestra justamente los anuncios relacionados con esto. Entonces, por eso es súper importante conocer estos dos conceptos de público personalizado por un lado y de lookalike por el otro, ¿no? Entonces, yo preguntaría, ¿estamos listos? Vamos a verlo directamente desde la plataforma y les voy a enseñar cómo sacar un público personalizado y un público lookalike, ¿ok? Así que, si estamos listos, le voy a dar un trago a esto, ¿no? Como hay escasez de cerveza, pues pensaríamos que es como cerveza, pero pues no, ¿no? Se debía escuchar el sí, capitán, estamos listos. O algo así. A ver, ahí va. Vamos a compartir ahora. Vamos a compartir mi pantalla, ¿ok? Les va a compartir todo el listo para que veamos, ¿ok? Sí, ya se ve todo esto. Sí. A ver, entonces. Ok, esta es la plataforma, ¿no? Nosotros ya la conocemos, nosotros ya hacemos anuncios dentro de esta parte, ¿no? Lo primero que tendremos que hacer es irnos a esta parte de públicos. Está aquí dentro del Business Ad Manager. Le damos justamente aquí en la parte de públicos y vamos a crear justamente un público personalizado y un público similar, ¿ok? Esto, insisto, ustedes lo conocen, ¿no? No hay ningún problema. Ok, lo primero que tenemos que hacer entonces es crear un público personalizado. Y digo, es lo primero porque obviamente esta es la muestra que nosotros vamos a utilizar para expandir el público, ¿ok? Les voy a enseñar justamente la plataforma, ¿no? Dentro de la plataforma nos dan estas opciones, ¿no? Es decir, puede ser a nivel de sitio web, que lleguemos, por ejemplo, o hagamos un público personalizado de las personas que están llegando a las ofertas, por ejemplo, ¿no? O que si tenemos instalado nuestro pixel, ¿no? Inclusive a las personas que hayan hecho el purchase, ¿no? La compra final. Esto sería un público personalizado muy valioso, por ejemplo, ¿no? O podríamos hacer únicamente a nivel de los que llegaron a las ofertas, a un view, un page view de nuestra página, por ejemplo, ¿no? No sé, digo, visitantes por tiempo dedicado. O sea, podríamos hacer una muestra justamente, digo, para esto necesitamos tener nuestro pixel bien instalado, ¿no? Y que tengamos ya una muestra de personas de al menos un mes para que tengamos una muestra muy buena de esta, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que nosotros tengamos también, ¿no? A nivel de video, es esto que decía. Podemos, por ejemplo, de, no sé, personas que vieron mi video al 95%, entonces significaría, por ejemplo, que esa audiencia es muy valiosa para mí porque se quedaron viendo justamente videos, ¿no? O mi video prácticamente a la totalidad y entonces nosotros podríamos lanzarles un anuncio a esas personas como el ejemplo que yo les di, ¿no? O podemos hacer la muestra para después crear un lookalike de esto, ¿no? Digo, este es otro ejemplo, pero podríamos hacer inclusive a nivel de lista de clientes. Estos de los que más me gustan y ahorita les voy a decir por qué, pero puede ser de video, sí, de perfil de empresa en Instagram, podría ser inclusive, ¿no? Cualquiera que haya interactuado con tu negocio o puede ser que cualquier persona que haya visto tu perfil de empresa o que guardaron una publicación, podría ser también, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que me gusta mucho también utilizar de repente, son formularios para clientes potenciales. Esto lo he utilizado mucho, donde se pueden utilizar cualquiera que abrió el formulario o personas que abrieron pero no enviaron sus datos, entonces podríamos hacer una estrategia de retargeting, por ejemplo, o inclusive de personas que no abrieron, podemos hacer un público personalizado y después expandirlo, o inclusive personas que abrieron y enviaron el formulario, ¿no? Digo, aquí hay que tenerlo con pincitas porque a veces los leads de Facebook y de Instagram
no son tanto de calidad como en otras redes sociales, como en LinkedIn, por ejemplo, que son súper de calidad. Pero bueno, sirve para crear nuestro público personalizado y después hacer nuestro lookalike, ¿no? Por ejemplo, no sé, eventos también se podría hacer de experiencia instantánea. Otro también que me gusta, y sobre todo esto es a nivel como de leads, no tanto de compra en este momento, pero podría ser aquellas personas que dejaron un mensaje en nuestra página. Es decir, no sé cuántos de ustedes nos han dejado algún mensaje en la página de Personex, por ejemplo, y lo que podríamos hacer es un público personalizado de aquellos que dejaron un mensaje, quiere decir que ya están interesados de alguna manera en alguna capacitación y después podemos expandir. Esto lo hacemos frecuentemente, por ejemplo, ¿no? O el que yo siempre recomiendo, sobre todo pensando como a nivel de leads, yo imagino que muchos de sus clientes son pymes, por ejemplo, y a nivel de pymes, a nivel de servicios, lo que están buscando es cómo generar leads, justamente. Entonces, esto ayuda mucho a generar leads de mucha mejor calidad, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Si nosotros tenemos una lista de clientes, por ejemplo, una base de datos, entonces lo que nosotros podríamos hacer es tomar esta base de datos, hacer un público personalizado y después expandirlo. ¿Qué quiere decir esto? Este es justamente un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Ustedes se registraron a un webinar, ¿no? Que les interesa, que por algo están aquí aprendiendo algo, ¿no? O repasando algo que ya saben de alguna manera. Y lo que sucede es que yo tengo, ¿no? Sus correos electrónicos que me llegaron y a partir de esos correos electrónicos ustedes tienen comportamientos muy, muy, muy similares respecto de los anuncios que siguen, de lo que están buscando, de grupos en los que están, ¿no? Y de miles de cosas que a nivel Big Data, ¿no? Que tan grande que por eso yo siempre digo que pues, estos bros por eso son millonarios. Entonces, cuando nosotros tenemos una lista de clientes, podemos crear un lookalike muy, muy, muy fino, o sea, un público personalizado y después un lookalike para crear anuncios y segmentaciones mucho más efectivas en este sentido, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una lista de clientes. Aquí es tan sencillo como, digo, podemos también importar si es que ya tenemos a nivel de Mailchimp, por ejemplo, o tan sencillo como copiar y pegar, ¿no? Por ejemplo, en este caso le vamos a poner que no. Y llegamos a este punto, ¿no? O sea, podremos hacerlo nosotros, si descargando la plantilla y subirlo a nivel TXT o C, digo, .csv, nunca puedo pronunciar eso, o simplemente haciendo un copiar y pegar, ¿no? Como en este caso. Yo tengo, como diría cositas, ¿no? Un documento. Estos son, es una base de datos, ¿no? Literalmente de personas que están, que se han registrado en nuestros cursos gratuitos. Y entonces literalmente lo que voy a hacer es copiar y pegar. Aquí está. Voy a poner prueba curso, microcurso, ¿no? Y vamos a copiar y pegar. Y tenemos una base de datos, en este caso de 200 personas. Le damos siguiente y nos va a hacer inmediatamente nuestro público personalizado, ¿ok? Este es el primer paso para crear una audiencia de mucha, mucha, mucha calidad, insisto, porque ustedes están aquí, ¿no? Porque son community managers o hacen campañas o inclusive son emprendedores, quieren aprender mucho más, pero lo que hace la plataforma en este nivel es decir, si yo, por ejemplo, quisiera hacer únicamente una campaña hacia ustedes, podría hacerlo, no lo recomiendo porque es una base de datos muy, 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 muy pequeñita y esto significaría que ni siquiera llegaría a la mitad siquiera de su base de datos, solamente quemaría muy rápido esto y me gastaría muchísimo dinero, inclusive no se podría pujar directamente en la plataforma, ¿no? Entonces, obviamente si yo tuviera una base de datos de 10,000 personas, entonces es mucho más fácil crear un anuncio solamente a ellos, por ejemplo. Porque si no, la frecuencia se vuelve muy, muy alta. O sea, cuando hacemos, por ejemplo, campañas a nivel de custom audience, ¿no? Que es este público personalizado de carrito de compra, por ejemplo, la frecuencia se vuelve muy, muy alta, inclusive frecuencias de 4 o 5 por semana. Entonces es muy, muy alta, ¿ok? Una vez que nosotros ya tenemos esto, ¿no? Nos va a aparecer justamente aquí, ¿no?
Nos dice si el tamaño es inferior a 1000 personas. Sí, sí lo es, obviamente. No es que vayamos a hacer una campaña en este momento, pero generalmente se tarda entre media hora, una hora a veces para hacer esta parte de público personalizado, ¿no? Nosotros podríamos ahorita segmentar y hacer una campaña a este nivel, pero tenemos que esperar un poquitín, ¿ok? Este es el paso número uno, crear justamente un público personalizado. Entonces, nosotros ya tenemos la muestra inicial, ¿no? ¿Qué es esto? Si lo voy a poner aquí, ¿no? La muestra inicial de nuestro lookalike, digo, de nuestro público personalizado. Y una vez que ya tenemos esta muestra, que ya sabemos que son personas afines a nosotros, ¿no? Puede ser, por ejemplo, yo esto lo vi a nivel de Cancún, que decían, es que no sabemos cómo segmentar adecuadamente a nivel de una mueblería. Entonces, pues, es difícil, ¿no? Quizás a menos de que hagamos un buyer muy bueno y a partir de eso juguemos con acotaciones y probemos muchas segmentaciones y probemos muchos anuncios, ¿no? Pero entonces yo me acuerdo que les dije, pues tan sencillo, ¿por qué no nos dan una base de datos, ¿no? Y con esa base de datos hacemos un custom audience y después hacemos un lookalike y se acabó. Cuando hicimos esas campañas, digo, eso fue a nivel pyme, ¿no? Pero cuando hicimos esas campañas volaron totalmente y entonces empezaron a generar muchos leads y empezaron a aumentar el tráfico de mucha calidad y empezaron a aumentar dentro del funnel de conversión, ¿no? Las personas que iniciaban el checkout y el ratio de conversión, entonces también se empezaba a aumentar, etcétera, etcétera. Entonces, solamente para que vean este nivel de calidad que se puede obtener con este tipo de herramienta, ¿ok? Una vez que nosotros ya tenemos esta parte del público personalizado, entonces nosotros lo que podemos hacer es expandir esta muestra y creo que esto es lo más interesante y lo más importante que podríamos hacer a este nivel, ¿no? Es decir, tenemos nuestra base de datos aquí, ¿no? Por eso siempre le pongo así. Tenemos una base de datos pequeñita de 200 personas y lo que va a hacer la plataforma es expandirla, ¿no? Hasta 1 millón de personas. Digo, se puede hacer hasta 10 millones de personas, pero la verdad es que no se recomienda. Se recomienda jugar con el 1%, el 3%, el 5%, ¿no? Cuando mucho. Y eso haciendo exclusiones de los públicos para que podamos llegar a un público que inclusive no podíamos de primera instancia, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos este público personalizado, yo voy a crear un lookalike, es decir, un público similar, ¿ok? Y aquí justamente me han preguntado si es lo mismo que el público guardado. No, este es público personalizado y público similar, tal cual lo que estamos viendo. Este público guardado es cuando tú haces tu segmentación, ¿no? Y lo pones ahí para guardar, se acabó y listo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, vamos a crear un público similar, ¿sale? Nos va a pedir obviamente el origen del público, ¿no? Aquí le vamos a dar otros orígenes y vamos a buscar el que nosotros acabamos de hacer. No me acuerdo, creo que es este, ¿no? Esta es la muestra inicial que nosotros acabamos de hacer previamente. Y sí, obviamente aquí le necesitamos poner México. Y seleccionar el tamaño del público. Voy a hacer en este momento solamente uno del 1% y ahorita vamos a hacer uno de 2, y uno de 3 y uno de 5. Hay también quien estila hacerlo al 1%, al 2%, inclusive al 3%, ¿no? Con esta separación, se puede, no hay ningún problema. Y nosotros vamos a crear este público en este momento. ¿No? El origen dice que es muy pequeñito, sí, porque en este momento ni siquiera ha estado, no ha hecho el lookalike. Vamos a probar otro, por ejemplo. Vamos a ver. Este sí me lo tiene que dar. Ja, ja, ja. Vamos a ver alguno que me dejen. No sé, digo, esto nada más es por poner un ejemplo, ¿no? No es que eso, digo, se tenga que hacer, pero yo podría darle la instrucción de las personas que han interactuado con mi página, ¿no? Y entonces ya me va a dar, en este caso, aquí está mi público similar del 1% de las personas que han interactuado con mi página. No sé por qué no me dejó hacerlo desde aquí. Igual voy a intentarlo otra vez.
Creo que le puse prueba, no sé qué. Prueba micropulsión. No sé por qué no me deja hacerlo, ¿no? A menos de que se hayan registrado de muchas partes del mundo, lo cual no creo, ¿no? De este curso. Pero bueno, digamos que así es como se hacen estas cosas, ¿no? Por ejemplo, esto, voy a hacer uno, por ejemplo, o más bien les voy a contar. Este público personalizado que hice fue de las personas, instalé un pixel en el Eventbrite, ¿no? En donde ustedes se registraron. Y entonces lo que hice fue crear un público a partir de las personas que se registraron, así tal cual, como lo estoy haciendo. El evento es de Purchase, me parece que le puse, o Lead, no me acuerdo. Y aquí justamente lo que va a hacer es tomar esta muestra, este público personalizado de las personas que se registraron directamente en la página, ¿no? Es decir, de ustedes. O sea, si se dan cuenta, tenemos las dos opciones. Uno, la base de datos y otro, la forma, creo que le puse el purchase. Aquí está, ¿no? Y entonces asignas el nombre, etcétera. Y aquí nos da esta muestra de esta, mira que está aquí. Lo hice ayer, me parece. Ajá, ayer lo hice, ¿no? Entonces, justamente esta muestra, ¿no? Es súper importante porque son todas las personas que se registraron también al webinar, más otros que hemos hecho. Entonces, es súper valioso esta muestra y lo que hice fue convertirla al 1%, después del 3 al 5 y también del 1 al 3%, ¿no? ¿Para qué se hace eso? Ya cuando haces campañas mucho más avanzadas, sobre todo a nivel de conversión, por ejemplo, lo que tú tienes que hacer es excluir públicos para llegar a un público mucho más amplio, de manera que puedes utilizar esta segmentación al 1%, por ejemplo, y excluyes del 3 al 5 y también del 1 al 3, y después puedes crear otro grupo de anuncios, por ejemplo, con el público del 1 al 3%, pero excluyes el 1% y excluyes el del 3 al 5, y puedes hacer otro público personal, digo, otra segmentación con el 3 al 5 y excluyes los otros dos. Miren, les voy a enseñar rápidamente, ¿no? Una vez que nosotros ya hayamos creado nuestro público personalizado, es desde aquí, desde donde nosotros vamos a tomar para poner la segmentación, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todos los públicos personalizados, bueno, están aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría hacer un público personalizado, digo, una segmentación únicamente con el público similar de registros de los cursos, ¿no? Sí, a todo México. Esta es una recomendación que nos hace inclusive los propios de Facebook, donde en las capacitaciones de Facebook, donde si ya tenemos una muestra, ¿no? No es necesario sobresegmentar sobre esa muestra, ¿no? Digo, sí podríamos, obviamente, a nivel México, podríamos poner Monterrey, ¿no? Por ejemplo, y obviamente podríamos utilizar de, no sé, de 22 a... Sí, Monterrey, Nuevo León, y podríamos inclusive segmentar, sí, por Monterrey, Guadalajara, por ejemplo, Ciudad de México, ¿no? Si se dan cuenta, el potencial, el alcance potencial ya nos los dejó a 84,000 personas. Quiere decir que en general, ¿no? Son 84,000 perfiles similares a community management o marketing digital, etcétera. Entonces, aquí la recomendación es que si ustedes ya tienen este lookalike, ¿no? Que es muy valioso, como lo acabamos de ver, entonces no es necesario que sobresegmentemos a nivel de intereses o demográficos o comportamientos, ¿no? Quizás algún comportamiento que sea muy importante, ¿no? No sé, tal vez nosotros queremos hacer un curso de marketing digital, por ejemplo, a nivel mamás, ¿no? Entonces sí podríamos utilizar un demográfico como padres, por ejemplo, ¿no? Y entonces marketing como demográfico, no como interés, ¿no? Podríamos hacer a nivel de padres, pero yo creo que va a ser muy pequeñito porque no es dentro de los comportamientos propiamente, ¿no? Entonces, quizás aquí sí podríamos cruzarlo, ¿no? El público similar, más un comportamiento, en este caso, padres, por ejemplo, ¿no? Podríamos utilizar algún interés por ahí como runners, ¿no? No sé.
O podríamos utilizar un comportamiento como viajeros frecuentes, quizás como únicamente aquellos que se conectan desde un iPhone, ¿no? Podría ser. Pero en general, si no tenemos, o sea, no es recomendable suprasegmentar dentro de esto porque ya tenemos una muestra muy, muy confiable y ya tenemos también un público muy, muy bueno que nosotros sacamos justamente de nuestra base de datos, de personas que nos compraron inclusive, ¿no? Entonces ya de por sí el público está muy perfilado. Entonces, insisto, salvo que de verdad queramos darle un giro, ¿no? En este caso, marketing, cursos de marketing digital, ¿no? A nivel de padres, no, quizás, no lo sé. Entonces sí podríamos utilizarlo. Si no, la recomendación es dejarlo abierto, ¿ok? Porque, insisto, esta muestra ya por sí misma está segmentada, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a utilizar, por ejemplo, ¿no? Y esto es lo que yo les decía, cuando se hacen campañas un poco más enfocadas a la compra, por ejemplo, esto es un poco de lo que se tiene que hacer, ¿no? Es decir, vamos a utilizar el público similar, ¿no? Un conjunto de anuncios, público similar, pero vamos a excluir, y esto no es lo mismo que acotar, ojo con esto, ¿no? Vamos a excluir, por ejemplo, el público similar del 1 al 3 y del 3 al 5%, ¿ok? Esto significa que cuando nosotros hagamos un segundo grupo de anuncios, que vamos a invertir esto, es decir, este sería como nuestro grupo de anuncios 1, por ejemplo, con esta segmentación, y nosotros podríamos hacer otro grupo de anuncios inclusive con al revés, ¿no? Es decir, poner público similar aquí, no sé, del 1 al 3, por ejemplo. Y podríamos excluir mi público. Podríamos excluir mi público del 1 al 3, del 1%, aquí está. Y podríamos excluir del 3 al 5. Entonces, esto nos permite llegar a una cepa o un clúster un poco más grande de público. De hecho, aquí nos dice 150 personas. El problema con esto es que conforme vamos avanzando con el lookalike, ¿no? Es decir, a los porcentajes, entonces se va perdiendo, se va diluyendo un poco la muestra inicial. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, pero son efectivas cuando haces justamente esta clase de exclusión, ¿no? Tienes un público similar y entonces excluyes los demás. Y podríamos hacer otro conjunto de anuncios también a nivel de, que tenemos el de 3 a 5, por ejemplo, y después excluimos, y después podemos excluir el de 1%, por ejemplo. Podríamos excluir el de 1 al 3 también. Aquí tendríamos que poner el de 3 a 5, ¿no? Y ya, entonces así es como nosotros podríamos jugar ya con una segmentación un poco más avanzada, insisto, sobre todo a nivel de conversión, o también sirve como mucho a nivel de leads. Este tipo de campañas sí está como muy enfocada a nivel sí de conversión. Cuando se tratan de campañas, por ejemplo, a nivel de awareness, quizás sirven mucho, sí, teniendo una muestra, pero ahí tendríamos que regresarnos un poquitín, quizás no tomar una muestra a nivel de personas que han dejado que nos han mandado un mensaje, sino únicamente personas que han llegado a nuestro sitio web, para a partir de eso lanzarles justamente una campaña especial, ¿no? Este es algo que yo les decía, ¿no? Que también podríamos hacer a nivel de carrito de compra, por ejemplo, para hacer una campaña de retargeting, pero estas campañas no se hacen aquí, sino se hacen en la parte de conversión directamente para generar o tratar de generar esta parte de conversión, sobre todo cuando se venden productos y cuando se venden, pues sí, productos en Shopify, por ejemplo, en WooCommerce, etcétera, ¿no? Y está súper cool, ¿no? Está increíble. Sí, no hay otra palabra más que decir que está increíble esto. ¿Tampoco no? Este, y listo. No sé si les enseñé esta parte de, por ejemplo, ¿no? De crear una parte de público personalizado. Está aquí. Bien, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer un público del 2%, por ejemplo, o del 3%,
Inclusive, pues podría ser del 2 al 3 o del 1 al 3, ¿no? Para que se quede como nada más en esta partecita. Entonces, igual nosotros podríamos obtener un origen de Prosomex, de los que ya hemos hecho previamente, ¿no? De hecho, aquí tengo una como muestra nada más de carrito de compra, porque eso obviamente es muy valioso, como les decía. O sea, las personas que dejan el carrito de compra de tu producto, ¿no? Súper valioso. Quiere decir que ya tienen un perfil muy, muy determinado. Y así es como podemos hacer uno del 2%, 2 a 3, podríamos hacer otro del 3 al 5 inclusive, o de 4 a 5, ¿no? Etcétera, y listo. Pero, vean, aquí nos está diciendo que es inferior a 1000, se tarda, es lo que decía, entre media hora, a veces una hora, en recopilar toda esta parte de información. Y listo, esto es justamente crear lo que se llama, no es que digo, no es que tenga este nombre, ¿no? De segmentaciones avanzadas, pero son herramientas que inclusive están dentro de la ayuda de Facebook, o sea, no es que estemos descubriendo el hilo negro, ni mucho menos, pero es parte de cómo se utilizan y es parte de lo que se podría hacer en esto, ¿no? Entonces, estamos listos, sí, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Esto es tan fácil como tuitear o instagramar lo que estamos aprendiendo. Es tan sencillo, en realidad es súper fácil y es muy útil. Yo siempre digo que hay un antes y un después de crear públicos personalizados, públicos similares, ¿no? O sea, lo he visto con muchas personas que he tenido mucho el cariño de asesorar, ¿no? A veces. Y de esta manera, bueno, se crean mucho, un muy mejor perfilado, usuarios mucho mejor perfilados, públicos mucho mejor perfilados, ¿no? Y bueno, antes de terminar y pasar a las preguntas, tenemos próximos cursos gratuitos, ¿no? Vaya persona mañana 6 de mayo, pero este solamente es para los socios de Persomex, ¿no? Tenemos uno de Benchmark el 13 de mayo, por ejemplo, también va a estar abierto a las personas. Inscríbanse también desde el Eventbrite. Este lo va a dar Gina, que está del otro lado. Hola, Gina. Tenemos también cursos especializados de Google AdWords. Esto es solamente para socios. Esto es el próximo 13 de mayo. Tenemos también curso especial de reportes y métricas el 18 y el 19 de mayo. Ese reportes y métricas es increíble, la verdad es de los que más me gusta dar, porque es esta parte de cómo presentar la información, no solamente cómo presentar la información, sino cómo obtener insights estratégicos para tu marca, ¿no? Y hay algo que yo le llamo el lado oscuro del reporte, ¿no? De los reportes, donde en realidad nadie te lo enseña. Generalmente a nivel social media en México, un reporte es nada más de contenido, cuando hay muchas cosas que tú puedes ver y analizar para crear insights, ¿no? O para obtener insights para tus campañas. Y tenemos también un curso de copywriting y contenido, es decir, cómo crear la parte de los pilares de tu marca, cómo hacer un copy eficaz, ¿no? Cómo hacer contenido eficaz para tu marca y también cómo creativizar conceptos, inclusive desde la parte de creatividad para el social media, ¿no? Estos tienen un pequeño costo, están en nuestros Eventbrite. De hecho, el de reportes ya se está llenando. Y tenemos esto con mucho cariño. Incluye la parte de la membresía a Prosomex y muchas otras cosas. El grupo es de verdad increíble, la comunidad es increíble, de verdad. No hay manera de cómo describir esto, ¿no? Así que, pues vamos a preguntar, ¿no? De una vez, si tienen dudas, ahora es momento. Uno a uno. Voy a dejar de esto y aquí está. Hola a todos. Bueno, está cool. Está nutrido esto. Me da mucho gusto, ¿no? Dice, a ver, ya me perdí Chilangolandia. Preguntas, ¿no? La mejor comunidad, sí. Y en la parte, dice, en la parte de conexiones que está en la parte de abajo, lo de las conexiones, digo, también se puede utilizar, ¿no? Es una manera de excluir de forma básica, por ejemplo, ¿no? De decir, no sé, por decirlo de alguna manera, voy a hacer personas interesadas en marketing digital. Pregunta, digo, para que todos me estén siguiendo, dice, Aurora pregunta, ¿y la parte de conexiones que está en la parte de abajo, ¿no? Cuando creamos el anuncio, sí se pueden utilizar, de hecho, lo que iba a decir es parte de una segmentación básica, por decirlo de alguna manera.
donde una exclusión muy sencilla que nosotros podemos hacer es, si nosotros queremos llegar a un público más allá de nuestra fanpage, ¿no? Imaginemos que nuestra fanpage tiene 1 millón de usuarios, por ejemplo, entonces tan sencillo como excluir a las personas que son nuestros fans y lanzar una campaña para afuera, y de esta manera tendríamos una mayor captación, ¿no? Se puede utilizar, o inclusive, por ejemplo, esta es una manera muy básica de hacer un lookalike, ¿no? Por llamarlo de un público personalizado, donde tú puedes poner en esta parte donde tú dices, Aurora, las personas que han interactuado con mis, ¿cómo se llama? Con mis eventos. Entonces, únicamente haces un anuncio para estas personas que han dado me gusta, etcétera, ¿no? A los eventos. Entonces, sería una manera muy sencilla, ¿no? Pero es diferente a esto del lookalike y del público personalizado. Dice, Jera, es para excluir a las personas que les gusta tu página o incluir a los amigos que les gusta tu página, y tiene otras funciones, y es un poquitín eso, justamente. Dice Serge, ¿en qué casos conviene poner un público similar con determinado porcentaje de dilución y excluir los otros porcentajes? Pues depende mucho del objetivo, ¿no? Es decir, no sé, si tú estás haciendo una campaña a nivel de awareness, por ejemplo, o a nivel de interacción, quizás no te convendría hacer una exclusión, porque lo que quieres es llegar al mayor número de personas, ¿no? O que las personas interactúen. Entonces, en este caso determinado, quizás no valdría hacer las exclusiones, ¿no? Puede ser que lanzas un anuncio, por ejemplo, como decía, al 1%, y después, no sé, otro anuncio, digamos, para captar clientes, pero ahí sí excluyes del 1 al 3, como les dije. Pero básicamente el que más funciona siempre es al 1%, ¿no? Ese es el que siempre más va a funcionar, porque si no, justamente se va diluyendo, ¿no? Y la recomendación tal cual es, si vas a excluir, que sea o sea, tomas tu muestra del 1%, ¿no? Y después del 3 ¿cómo? Del 2 al 3 o al 3%, y después al 5% y listo, ¿no? Ya más adelante ya ni se metan, salvo que hagan una campaña muy, muy, muy masiva, pero no lo recomiendo esto, ¿no? Para bienes raíces, ¿cuál es tu recomendación? Justamente lo mismo, o sea, traten de tener una lista de clientes, ¿no? Y, por ejemplo, cuando tú vas a nivel de bienes raíces y quieres comprar un DEPA, ¿no? Ya tienes justamente tu base de datos. Entonces, subamos esta base de datos para que una vez que tengamos la base de datos, hacemos un lookalike, y a partir de eso creamos campañas mucho más efectivas, porque es difícil realmente decir, ¿no? Si nosotros pensáramos, bienes raíces, pues ¿quién quiere comprar un DEPA? Pues las personas que se están casando, ¿no? Tal vez. Y entonces nosotros segmentamos de manera, inicial con comportamientos a nivel de personas que se acaban de comprometer, por ejemplo, ¿no? Entonces, en realidad, es muy difícil saber qué ellos están buscando, ¿no? Pero si tú tienes una base de datos, entonces sabe la plataforma que son personas que están buscando departamentos o etcétera. Entonces, va a ser mucho más eficaz la segmentación a este nivel que si tratas de adivinar la segmentación para nada más decir, pues aquellos que se estén casando, ¿no? Por ejemplo, a mí tenemos un caso de éxito en la agencia, donde es una parte de eh, las células, las células madre del cordón umbilical, ¿no? Y entonces se van a criogenizar y todo este rollo. So, obviamente al inicio, nosotros lo que hicimos fue segmentar a nivel de pues, aquellos que iban a ser mamás, ¿no? O a nivel de personas que se acaban de comprometer, me parece que utilizamos. Y obviamente teníamos un rate muy, muy bajo, y pues era muy bajo, y la calidad de estos leads era muy bajo. Entonces, obviamente insistimos muchísimo a nivel de que nos dieran bases de datos, ¿no? Porque ellos tenían muchas bases de datos, entonces de personas, de mamás que estaban ya o que habían ido a consulta. Entonces, obviamente firmamos un DNA, ¿no? Y lo que hicimos fue creamos públicos a partir de esta base de datos, y las campañas volaron. Y de hecho es un caso de éxito porque en un año se aumentaron 30% las ventas, y no era barato esta cosa de de contratar esto. Entonces, por eso digo que son muy, muy efectivas, ¿ok? Duda. Jimena, ya me inscribí al curso de métricas. ¿Podría ingresar al de Buyer Persona? Sí, pero Jimena, no seas malita. Nos mandas un mensajito directamente a nuestra fanpage para darte los accesos a nuestra comunidad, y sí, que te puedas unir sin ningún problema, ¿no?
Dice, esto es en privado, ¿cuál es el mínimo requerido de contactos que te deja poner como público personalizado, ya sea de visitas o abandono de carritos? Esta es pregunta de certificación Blueprint y la verdad es que no me acuerdo. No me acuerdo si son el mínimo 50, que creo que sí, ¿no? Es como el mínimo, 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 mínimo este, que te solicitan, ¿no? O sea, contactos o de carritos. O sea, si tienes 13 carritos, no te va a dejar crearlo, ¿no? Te va a mandar un mensajito como a mí me lo mandó en tiempo real, ¿no? Pero calculen mínimo, mínimo, mínimo 50, ¿no? Dice, hola Dave, tengo una cuenta de administrador comercial. La semana pasada que empecé a utilizarla me permitió crear públicos similares y personalizados. Ahorita que quise hacer un público desde una lista de correos, me pide que utilice la cuenta de la empresa con correo. Ya lo hice, pero me dice que mi administrador no cuenta con el acceso. Sí, esto es súper importante. Antes, tú podías crear estos públicos así como Juan por tu casa y desde que tú tenías un, ¿cómo se llama? O sea, que desde que tú eras administrador, no, nada más desde la página, tú podrías crearlo, pero con todo este tema de las políticas de privacidad, lo que hizo la plataforma fue justamente bloquearlo. Y si solamente aquí son malas noticias, solamente teniendo un acceso desde el Business Manager, ¿no? O sea, de administrador, desde ahí vas a poder crear como esta parte de los públicos, no desde la parte de la fanpage, que este acceso sería aquí, ¿no? Y el del administrador del business manager sería justamente desde este. Entonces, sí trata de solicitar ese acceso o que te brindan este acceso a nivel de business manager, porque si no, no vas a poder hacerlo desafortunadamente. Dice Dave, Alejandro, gracias por la info. Tengo una duda. Para los públicos personalizados y los lookalike, ¿entran todos los formatos objetivos del business manager? Sí, aquí no hay ningún problema. Todos formatos y objetivos, puedes utilizarlo. Solo úsenlo ¿cómo se llama? Con sapiencia, porque, o sea, es lo que digo. Si nosotros estamos haciendo una campaña a nivel de awareness, o sea, tal vez no conviene utilizar un lookalike, ¿no? En este punto particular, sino tal vez convendría abrirlo a nivel de intereses muy, muy grande, ¿no? Tal vez Starbucks, por ejemplo, por citar un ejemplo, y vamos a abordar a esas campañas, ¿no? Que digo, a esas personas que les gusta Starbucks, por ejemplo, ¿no? Pero sí, no hay ningún problema. Son más efectivos a nivel de leads y a nivel de conversión, ¿ok? Dice Aurora, un favor, me falló la conexión y no escuché bien la estrategia que les funcionó para los clientes de grúas. No sé si puedo repetirlo. Sí, justamente lo que dije fue, pedimos una base de datos a estos clientes de las grúas y lo que hicimos fue hacer un público personalizado y después lo expandimos a nivel de lookalikes y después jugamos con muchos lookalikes y así es como aumentamos muchísimo la calidad de los leads y es algo que te puedo recomendar ahora. O sea, por eso es tan importante siempre solicitar las bases de datos a sus clientes, porque bueno, ellos ya tienen un registro de esto, ¿no? Dice Daniel, gracias por el curso. Mi pregunta es, para crear un público personalizado con bases de datos de clientes, ¿es necesario tener correo electrónico? Sí se puede hacer con números telefónicos, pero lo más recomendable siempre es tener el correo electrónico, ¿no? O sea, tal cual. Pero sí se podría hacer sin ningún problema a nivel de números telefónicos. Dice Carla, ¿cómo se puede filtrar de mejor manera, además de la segmentación con acotaciones para una pauta de leads en el sector médico? Filtrar mejor, es que, o sea, lo mejor que puedes hacer, Carla, en este sentido, es tener una muestra, un público personalizado muy, muy bueno. Es decir, nosotros también tenemos un caso de éxito, que es una de las marcas que muy curiosamente nos dijo, ya no me manden leads porque se están cerrando. Y era un público muy determinado a nivel de aquellas personas que estaban interesadas en poner una óptica, o sea, ya después descubrimos que es un mundo, ¿no? De personas que quieren poner una óptica porque estaban interesados en armazones. No precisamente de que tú tuvieras unos lentes y te los colocaras y ya quisieras comprar, ¿no? Sino a nivel B2B, ¿no? Entonces lo que hicimos fue justamente tomar una muestra así muy, muy buena, que esa fue muy buena, como 1,000 personas, y con eso fuimos ajustando sobre la marcha, ¿no? Es decir, lanzamos varios anuncios, etcétera, varios lookalike, ¿no? Y sobre eso justamente le dimos y entonces, o sea, cliente, la primera vez que me pasa que nos decía, ya no nos manden leads, ¿no? O sea, ya. Y fue muy efectivo. Entonces, lo que yo te recomiendo, Carla, es tener lo mejor que puedas, una muestra en este caso, de médicos, ¿no? Pero así súper buena, 50, 100, 200 personas que tú sepas que son médicos, médicos, médicos realmente
y sobre eso expandes y listo, ¿no? ¿En qué etapa recomiendas utilizar esta segmentación avanzada? Y todo depende mucho del objetivo de campaña, ¿no? Pero, insisto, estos se utilizan y se estilan mucho a nivel de leads y a nivel de conversiones, ¿ok? Entonces, úsenlo sabiamente. O sea, dentro del funnel, ¿no? Háganlo esto o, bueno, salvo que hagan una campaña de awareness, como yo les decía, hacen un video, o sea, lanzan un video de interacción y luego les mandan otra vez una, una, un anuncio a ellos que interactuaron con el video, ¿no? Alejandro, es decir, disponibles, ya ves que en algunos objetivos hay algunas restricciones con formatos, pero no sé si con las segmentaciones. No, no hay ninguna restricción con este tipo de segmentaciones. Una recomendación para lentes oftálmicos, por favor, Dave. Pues lo mismo, ¿no? Una base de datos. O sea, ¿cómo sabemos que las personas tenemos lentes o no? O sea, ¿cómo lo saben las plataformas? Pues con los comportamientos que tenemos al momento de estar navegando, ¿no? Los anuncios que nosotros hacemos, los grupos en los que estamos, que platicamos. Entonces, sí, si tú tienes una base de datos con personas que necesitan lentes oftálmicos, entonces lo que va a hacer el lookalike, ¿no? Es expandirte y entonces vas a poder llegar a esta segmentación que en una segmentación básica, pues no va a ser posible, ¿no? Para una universidad, lo mismo. O sea, tengan una base de datos, ¿no? De personas que se inscribieron recientemente y sobre eso haces un lookalike y entonces te va a expandir justamente a nivel de convertir leads de calidad para tu universidad, ¿no? Dice KPI, si quieres también segmentar para el mercado hispano, ahí justamente tenemos dos opciones. Uno, desde los comportamientos de la plataforma, si hay una parte donde te dice hispanos en Estados Unidos, ¿no? Entonces podría ser. La experiencia que tengo a nivel de hispanos es que es medio complicado, ¿no? Medio complicado este mercado. Nosotros pensáramos que apelan mucho al sentimiento nacionalista, pero la verdad es que no es así. Y de hecho, a veces en mi experiencia me ha funcionado más los copies en inglés que inclusive en español. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Pero ahí podrías utilizar o un lookalike, un público personalizado, después un lookalike, o la herramienta de la plataforma que te da, ¿no? Dice Carla Marlene, pregunto lo de filtrar las campañas de leads porque en los comportamientos no manejan cosas tan específicas como nicho, que son personas con, ajá, ¿no? Pero, o sea, Carla dice, es un nicho muy particular, totalmente de acuerdo, pero otra vez, o sea, ahí tendrías que empezar, si no tienes una base de datos, tienes que empezar a construir tu base de datos. ¿Cómo? Tal vez primero abriendo mucho tu segmentación, de manera que quizás tengas una muestra de las personas que están generando mensajes directos, por ejemplo, o que están llenando tu formulario de contacto y entonces cuando llenan su formulario de contacto, ya después de unos 15 días, un mes, vas a poder tener una muestra de personas, aunque no una base de datos propiamente, pero una muestra de personas que se interesan en tu producto y de esta manera, entonces después puedes hacer una segmentación lookalike y le expandes, ¿no? Es decir, si no tenemos una base de datos, entonces primero sí tenemos que ir un poco a tiendas, ¿no? Para empezar a recopilar. Por eso también es muy importante a nivel de feedback con cliente, ¿no? Que te vaya diciendo, oye, estos leads sí están muy perfilados, estos no, hay que darle la vuelta. Y entonces sobre esto vas creando tu propia base de datos y sobre esto ya después haces tu público personalizado y tu público similar. Ay. Dice, gracias por el curso, Dave. Saludos, saludos, Lau. Search. ¿Y por qué es mejor incluir un público similar de un determinado porcentaje y excluir a los de otros porcentajes en vez de solo incluir los del porcentaje que te interesan? Digo, también se puede hacer, ¿no? Pero esto que digo, Search, es cuando tú tienes, o sea, vas a hacer varias campañas, sobre todo a nivel de conversión, que estas son donde más se utilizan, ¿no? Es decir, tú tienes una muestra y si no es necesario excluir a tu público, ¿no? Obviamente ya tienes el 1%. Pero si quieres llegar a un público mucho más grande, entonces tendrías que hacer así y entonces excluyes tus otros dos públicos y después pones uno de este lado, ¿no? El de 2% y excluyes el del 1% y el del 3 o el del 5 para que no se overlapen, ¿no? Es decir, para que no estés mandándoles un anuncio de este lado y luego otro anuncio de este lado y entonces se vuelva todo un caos. Entonces justamente por eso se excluyen esos públicos, ¿no? Hay 21 mensajes. Con esos casos, los lookalike es que vas a diseñar un anuncio específico para cada porcentaje. ¿Cómo le haces para que el presupuesto no se pulverice? Ah, esto es parte de la planeación. O sea, y si tú tienes 1,000 pesos, entonces le vas a determinar
35% a uno, 30% a otro, no 35, 35, 30 o 40, 60. Esto es totalmente planeación, ¿no? O sea, ahí sí tienes que modificar a partir de tus presupuestos y cuánto le vas a asignar a cada uno de los, no de los anuncios, sino de los, de las campañas. ¿Cómo se llama el segundo nivel? Se me acaba de ir de los conjuntos de anuncios, ¿ok? Dice Carla, aunque esté inhabilitada una tarjeta de crédito como método de pago del Business Manager, de repente frena la pauta y no permite que se cargue aunque les des pagar y no haya bloqueos por parte del banco en tu tarjeta. No entendí muy bien esta pregunta, Carla, pero sí, mientras esté inhabilitada una tarjeta, no puedes manejar nada de esto. Y ahí pues, cambia nada más, ¿no? Otro método de pago y ya, ¿no? Ahí no hay de otra. Muchas gracias, lo voy a probar como dices. Y creo que ya se acabaron las preguntas. Prepáranos una clase para el administrador comercial. Yo tengo un relajo. Esa puede ser una buena clase. No sé si por ahí Ginny o ahí lo preparamos y les anunciamos. Siempre anunciamos todo a nivel de redes sociales, ¿no? Es decir, de nuestra página, de nuestra fanpage. Ahí está toda la información. Entonces, si ustedes quieren más información de los próximos cursos, de los próximos eventos que tengamos gratuitos, pues hagámoslo desde ahí, ¿no? Y listo. Ha sido la pregunta de Rosy. Sí, dije que para una universidad es lo mismo, ¿no? Una universidad, ¿cómo? Pues obtener una base de datos de estudiantes, ¿no? Que sean muy cercanos en un semestre y a partir de eso creas un lookalike, ¿no? Y entonces así es como vas a tener mayor calidad en tus leads. Igual apoyo clase de administrador comercial. Sí, ok. Vamos a, vamos a considerarlo próximamente. Mientras tanto, pues ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Me gusta mucho hacer este tipo de eventos. Y pues nada, sigamos en contacto. Y pues ya, ¿no? Clase para programación de Pixel. Ah, sí, tenemos una en formación, uno de Pixel. Sí, ese también lo vamos a dar, pero ese es como de un poco más avanzado para crear sí, mucho más avanzado esto, ¿no? Podríamos tener la presentación, la vamos a subir, no pronto, pero la vamos a subir, espero que en la próxima semana a YouTube. Entonces pueden repartirlo, ¿no? Dice, para perfilar tiendas de artesanías en Estados Unidos, ¿crees que debe hacer copies en inglés? Eric, mi experiencia es que sí funciona mucho más en inglés, porque, o sea, todo depende obviamente de a quién vas dirigido, ¿no? Pero no creo que, o sea, las artesanías se cree, ¿no? Que la pueden comprar o adquirir las personas que han visitado México, ¿no? Entonces podrías hacer copies ahí en inglés. U otro mercado también es justamente los hispanos, ¿no? Pero ahí tendrías que medir mucho el rendimiento uno del otro, ¿no? Y ya, si tienen más dudas, igual déjenoslo en nuestras redes sociales, ¿no? Y estas cosas. Ha sido todo un gusto. Nos vemos en el próximo curso que es de Gina, el próximo miércoles, de este miércoles al otro. Vamos a tener también otro curso. Gina es de las profesionales más increíbles que conozco, con muchísima experiencia y es parte del board de Prosomex, es de las fundadoras de Prosomex y también va a ser ahí está Gina, va a ser de benchmark, ¿no? De aprender a hacer justamente benchmark, chido, que a veces se nos va, ¿no? El hecho de decir, pues hacemos benchmark y nada más espiamos a la competencia. No, ¿cómo hacerlo adecuadamente? ¿No? Así que cuéntanos de qué es tu curso, Gina. Ay. Hola, pues vamos a ver un poquito cómo hacer correctamente benchmarking, o sea, qué son las cosas que nos interesa, como dice Dave, ¿no? Espiar a la competencia. Y porque pues muchas veces, o más bien casi siempre, si no es que todas las veces, no tenemos acceso a toda la información y obviamente no tenemos acceso a las estadísticas de la competencia ni nada, entonces muchas veces nos toca hacerlo a mano. Entonces yo les voy a dar muchos tips and tricks para hacerlo. Súper, ya estamos. Vamos a dejar la información justamente en nuestras redes para que se inscriban, etcétera, etcétera. Y listo, pues nos encantará verlos también en los otros cursos de copy. Ese es increíble, es el que más me gusta dar, es el que más me encanta. Y el de y los demás que tenemos, ¿no? Así que bueno, pues una de estrategia también va a dar Gina próximamente. Mientras tanto, bueno, pues cuídense mucho y
de temas Gracias. avanzados y próximamente performance es muy difícil. Es el pináculo, Fanny, de las campañas. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo curso. Nos vemos. Adiós.